que ver con la salud tras la estrategia coordinada entre los 3 niveles de gobierno, esto durante 2 años. Hoy se presentan resultados positivos en contra de la lucha contra el índice de embarazos entre niños y adolescentes. Es Iraís Morquecho quien nos tiene los detalles. Los embarazos en niñas y adolescentes disminuyeron del 2014 al 2016. En total fueron 44.871 nacimientos menos. Esto gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención en embarazos en adolescentes que involucra a los 3 niveles de gobierno. En 2014 se certificaron un total de 440.468 nacimientos en niñas y adolescentes de entre 9 y 19 años. Para 2016, el mismo subsistema arroja un total de 395.597 nacimientos. Se crearon condiciones para que los adolescentes puedan decidir, esperar, informarse y protegerse de manera libre y responsable para desarrollar un plan de vida. Así lo indicaron especialistas en el 40 aniversario del Programa de Planificación Familiar. Hablar de planificación familiar es también hablar de oportunidades de diálogo, de acceso a la educación, a servicios de salud y a espacios confiables que permitan a niñas, niños, jóvenes y adolescentes decidir sobre su futuro y desarrollar un plan de vida de manera continua en el que definan a qué edad quieren iniciar su vida sexual y si desean o no formar una familia. Esto ha ayudado a disminuir las muertes infantiles y maternas, enfermedades de transmisión sexual, el VIH y SIDA, así como a incluir a las mujeres en la vida económica para que planifiquen su vida familiar. Se estima que la tasa global de fecundidad de las mujeres que trabajan es de 1.78 hijos promedio por mujer, casi 2, mientras que entre las que no trabajan es de cerca de 3 hijos, 2.7 hijos promedio. Para que las cifras no vayan en aumento, se debe tener un esfuerzo interinstitucional, donde se sumen políticas para llegar a 0 embarazos no deseados en niñas y adolescentes. Por su parte, el secretario de Salud, José Narro Robles, informó que se pretende incorporar a los hombres en diferentes estrategias de planificación familiar. Cuando lo arranquemos en secundaria y en bachillerato, y lo que queremos es trabajar con padres de familia, lo que queremos es trabajar con maestros. ¿Para qué? Para que tengamos la participación. No lo vamos a hacer de otra manera y lo vamos a hacer respetando cuidadosamente la sensibilidad que tiene nuestra población al respecto, pero con mucha convicción. También se busca homologar a nivel nacional la legislación para asegurar que se cuente con códigos que protejan los derechos de este sector de la población. Con imágenes de Joel Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.